En, en este ciclo de clases que estamos dando sobre la textura y tejido de la Geulah, y nos corresponde en esta ocasión analizar algunos puntos de la parashá de esta semana, que es la parashá de Mishpatim. Junto con esto queremos, en forma muy calurosa y muy afectuosa, dar la bienvenida a Israel, al presidente de Argentina, al señor Javier Milei, que acaba de llegar hace pocas horas a Israel, una visita oficial, y lo saludamos dándole un Baruch Haba, una bienvenida, y que la visita en Israel sea muy provechosa para él y para todo el pueblo argentino. Nuestra parashá, la parashá de Mishpatim, se centra en algo que está construido después de la entrega de la Torá. En la parashá anterior, la parashá de Yitro, que nosotros estudiamos, tiene como punto central, como eje central, la entrega de la Torá. La venida de Yitro, obviamente, y la entrega de la Torá, de lo que ya habíamos hablado, la venida de Yitro y lo que significó que él haya venido, como lo explicamos, ¿no? Después de eso, después de la entrega de la Torá, comienza a desarrollar aquí el Humash Shemot, se comienzan a desarrollar mitzvot, o sea, se comienzan a desarrollar todo tipo de mandamientos, de mandamientos y prohibiciones, cosas que hay que hacer y cosas que hay que evitar hacer. Estoy explicando esta relación entre la parashá de Mishpatim con la parashá de Yitro desde el punto de vista como lo estudió Ramban Nachmanides, que estudia que justamente acá en la parashá de Mishpatim es donde se desarrollan y se abren todos todas las mitzvot que de alguna manera en forma muy resumida están contenidas en los Aseret Adibrot, en los 10 mandamientos. Acá en esta parashá se empiezan como a extender y explicar un poco más. Y es por eso que esta parashá, la parashá de Mishpatim, tiene en términos generales, en forma clalí general, muchas mitzvot. ¿Okay? Son muchas mitzvot en las que están escritas en esta parashá, y por lo tanto con muchos dinim, muchas leyes, muchos detalles, muchas diferencias, pratim, diferencias particulares, diferencias que tienen que ver con la forma en cumplir esta mitzvah o la otra, etcétera, etcétera. Y es justamente por eso que también la parashá se llama Parashat Mishpatim, o sea, la parashá de los juicios. Akshav. Dice la Torá, sí, cuando comienza la parashá, se explica de la siguiente forma. Dice, de Elea Mishpatim, así comienza, y por eso también se llama Parashat Mishpatim, ¿no? De Elea Mishpatim, estos son los juicios, Asher Tasim, que pondrás, Lifneihem, que pondrás delante de ti. Y comienza a mencionar cuáles son estos juicios. Y comienza con un tema que es el tema del Eved Ivri, o sea, del esclavo hebreo. Kitikne Eved Ivri, cuando compres un esclavo hebreo, Sheshanim Yavod, durante 6 años va a trabajar, Bashviit Yetze, el año séptimo tiene que salir libre, la Hopshi Hinam, Imbegapoya vos, si viene soltero, sale soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de normas y leyes que tienen que ver con este tema que se llama Eved Ivri, o sea, el esclavo hebreo. Ok, Akshav, quisiera que prestáramos más atención. La Torá no pone un tema junto a otro por un motivo caprichoso, sino que cada tema va de alguna manera siendo una forma de complementar lo anterior, generalmente desde otras perspectivas, pero que siguen una línea. ¿Okay? O sea, hay una lógica interna detrás de lo que está escrito que va avanzando poco a poco y nos va comunicando los mensajes que la Torá nos quiere enseñar. Y
hay acá un punto, que es el siguiente. Dice la Torá al comienzo de esta parashá, de Ele Amishpatim. Estos son los juicios, las leyes, ¿no? Y inmediatamente Rashi presta atención a un detalle que está escrito al principio. Dice, Ve'ele amishpatim, kol makom sheneemar ele, cada vez que en la Torá aparece la expresión ele, que significa estos, ele significa estos, estas, ¿eh? Pasal et arishonim, quiere decir que me viene a traer un nuevo cuerpo de información, o sea, una nueva serie de informaciones, que estas informaciones de alguna manera se apartan o desplazan o rechazan informaciones anteriores. Eso es cuando se dice L. Sin embargo, cuando se dice BL y estas, o sea, no solo estas, sino y estas con la Vav ajibur, o sea, con la Vav conjuntiva o la conjunción, VL mosifa la rishonim, viene a agregar a las primeras. VL entonces agrega a lo anterior y L se desconecta de lo anterior para traer otro cuerpo, para traer otra serie de información. Entonces, cuando es VL, quiere decir que la información viene a continuar, a agregar o a completar aquello que ya fue dicho antes. Entonces pregunta Rashi, o sea, sigue hablando Rashi sobre este estudio y dice, Ma harishonim misinai, así como las primeras mitzvot que ya escuchamos, que fueron los Aseret Dibrot, fueron entregadas misinai, o sea, fueron entregadas en el monte Sinaí, af elu misinai. También estas que vamos a escuchar ahora, también fueron entregadas en el Sinaí. Lama, entonces dice Rashi, Lama nismeja parashat dinin le parashat mizbeach. Y lo que nosotros tenemos que entonces preguntar, esto es un agregado a lo que Rashi acaba de decir que las leyes de los Aseret Dibrot, con la palabra, con la letra Vav, con la conjunción, nos enseña que lo que vamos a ver ahora es parte de todo eso que fue entregado en Arsinai. Ok, entendemos. Los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí y estas leyes que vamos a ver ahora, por ejemplo, la del esclavo hebreo y otras más en adelante, también fueron entregadas en el Arsinai. Ok, entendemos que así es y la conjunción nos une estas mitzvot con el resto de las mitzvot. Muy bien, quedó claro. Viene ahora Rashi y agrega algo más. Dice, Lama nismeja parashat dinim le parashat mizbeach. ¿Por qué está unida la parashá de Dinim, o sea, esto que vamos a estudiar ahora, que son leyes, ¿no? Estas son las leyes que vamos a estudiar de aquí en adelante? ¿Por qué estas leyes están unidas a una parashá, a una sección de la parashá anterior, o sea, de Yitro, que habla de la construcción del Mizbeach, o sea, de la construcción del altar? Lomar leja, para enseñarte, dice Rashi, Shetasim Sanedrim Etzel Hamikdash, para que pongas, para que ubiques el Sanedrín, o sea, el grupo de sabios, el colegio de sabios que se van a encargar de los juicios, o sea, de juzgar a Am Israel, o sea, de esto que estamos estudiando ahora, el esclavo hebreo y las otras cosas que vamos a ver, que esto esté ubicado al lado del Mizbeach, o sea, dentro del área del Bet HaMikdash, dentro del área del templo. Al final de la parashá anterior, si ustedes recuerdan, estuvieron en el Bet Knesset, la Torá nos dice lo siguiente, en la parashá de Yitro, en el Perek 20, capítulo 20, en el versículo 21, la Torá dice, Mizbach Adama, un altar de tierra, Taase li, vas a hacer para mí, Bezabachta alav et oloteja, y vas a sacrificar sobre él los korbanot olá, o sea, los korbanot, los sacrificios,
Bet Shelameja, los otros sacrificios, los primeros son los holocaustos, después los Shelameja son los sacrificios de paz, Bet Sonja, tus animales rebaños, o sea, las cabras y las ovejas, Bet Becareja y tus animales vacunos, Bejola Makoma Sheraskiret Shemi, y en cada lugar donde tú menciones mi nombre, Abo Eleja o Berachtija, voy a venir donde ti y te voy a bendecir. Bien, ese es el Icar, el punto principal de la construcción del altar, que sea un lugar en el cual se mencione el nombre de Dios, se mencione el nombre de Hashem, y de esa manera, a través de los korbanot, se alcance una berajá, se alcance una bendición. Bein mizbach avanim ta'aseli, y si el altar de piedras vas a hacer para mí, lo primero que está hablando es de un altar mizbach adamá. Mizbach adamá es un altar que tenía un marco de cobre y que se llenaba de tierra, y sobre esa tierra se hacía la fogata sobre la que se quemaban los animales. En cambio, sí, el mizbeach es de piedras, o sea que está construido no con tierra sino con piedras. Me vas a hacer lotivne etehen gazit. No lo puedes construir con piedras pulidas. Ki harbeja enafta aleja va tejaleleja. Porque eso quiere decir que una espada has ocupado, sea un cli, un objeto, un instrumento de metal, has ocupado para lijar, para enderezar, para pulir las piedras, y esto lo profana. Y esto profana el misbeach, o sea, el altar está profanado si lo construyes con metales, que no sé si pules las piedras con metales. Y termina la parashá de Yitro la semana pasada, dice, Belota ale bemalot, perdón, no subirás por unas gradas, por una escalera, al misbejí, a mi altar, asher lo tegale ardatja alav, para que no vayas a destapar tu vergüenza sobre él. Ok, vemos entonces que el altar tiene, lo que acabamos de estudiar, de leer, tiene tres condiciones. ¿Bien? Hay tres condiciones que están mencionadas acá. Una es el altar de tierra. Sobre el altar de tierra se va a elevar, se va a poner sobre él los korbanot, y se dice qué tipo de korbanot son, los holocaustos y los korbanes, los sacrificios de paces, y se dice también qué animales. ¿Okay? Y esto conectado con el misbeach, con el altar de tierra, es lo que va a traer una bendición, debido a que ahí se va a recordar el nombre de Dios. Punto número 2. Si es de piedras, no pueden ser piedras pulidas cortadas con metales. ¿Ok? Porque esto lo profanaría. Y número 3, no puede haber una escalera hasta llegar a la parte de arriba del altar, sino que una rampa para poder subir hasta arriba. Estos son los tres puntos que se está hablando. Bendición sobre el altar de tierra. Número 2, que no se pueden pulir las piedras con metales, porque se lo profanaría. Y número 3, de que no puede haber una escalera para subir al altar, sino que una rampa. Todo eso que acabamos de leer, viene Rashi, dice, está junto, está pegado, está unido a la parashá de esta semana, que es la parashá de Mishpatim, o sea, la parashá de los dinim, de las leyes. ¿Bien? ¿Y qué aprendemos de allí? Que las personas que se van a dedicar a discutir sobre las leyes y a llegar a la verdad en algún litigio o en algún problema que se presenta al pueblo, que esto es el Sanedrín, tienen que estar cerca, tienen que estar ubicados al lado de ese altar que tiene las condiciones que ya mencionamos, y por lo tanto en el Bet HaMikdash, en el templo, había un lugar donde se ubicaba el Sanedrín. El Sanedrín es como la instancia más alta para el juicio, para hacer juicio. La instancia más alta era el Sanedrín y estaba ubicado justo cerca o al lado del altar. ¿Okay? Esto es lo que aprendemos del hecho de que esté unida esta parashá con la
siguiente, que es la parashá de los Dinim. Ahora, este primer pasuk no termina en la parashá de Mishpatim. Ya sabemos que estamos hablando de una continuidad de la Vav, la conjunción me une a una idea que nos enseña que todo fue entregado en el monte Sinaí. Número 2, el hecho de que las parashiot estén juntas me enseña a que el Sanedrín está al lado del altar. Y número 3, en el pasuk, el primer pasuk de nuestra parashá, dice: estas son las leyes que vas a poner delante de ti. Y trae el Rashi y explica, dice: amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dijo Hashem a Moshe: lo ta'ale al da'atcha, no vas a pensar, lomar, como para que digas, Eshne lahem aperek be'alajá, les voy a enseñar a ellos una ley, un capítulo de algo, Shtaim o Shalosh peamim. Se los voy a enseñar 2 o 3 veces, hasta que ellos lo aprendan bien. O sea, le está diciendo, Lota leal da Halomar, no pienses decir lo siguiente: me pidieron que enseñara a Israel Torah, entonces, bueno, les voy a repetir un tema 2, 3 veces hasta que lo aprendan bien. ¿Bien? Ve'eini matria hatzmi le'avinam ta'amei hadabaru perusho. Y no me voy a leatrea hetatzmi, o sea, no me voy a esforzar a mí mismo en enseñarle el motivo de la ley y su explicación. Lekach neemar, y es por eso que está escrito en la Torá, se lo voy a poner a Sher Tasim Lifneihem, se los voy a poner delante de ellos, que Shulchan Hearuch, como una mesa preparada, Umuham Lehol Lifne Adam, que esté preparada justamente para que la persona pueda comer delante de ella. Esa es la explicación número 1. El Rashi trae otra más después, que nos enseña que la forma de enseñar Torah tiene que ser de manera tal que la persona sienta que tiene delante de sí, después de la explicación, tiene delante de sí una mesa servida. O sea que puede distinguir muy claramente cuál es el plato principal, cuál es la entrada, cuáles las ensaladas que acompañan al plato principal, puede entender cuál es el postre, etc. Puede entender qué es la bebida, estoy haciendo la analogía, ¿no? Que es lo que nos quiere enseñar Rashi con esto de la mesa preparada. De la misma manera, cuando una persona enseña Torah, tiene que poner delante de los alumnos la Torah que va a enseñar de una manera que puedan ellos distinguir, saber, conocer cuáles son cuál es el tema en todos sus, por lo menos, en su gran extensión. ¿Bien? Esto es lo que significa poner delante de ellos. Y le dice a Hashem a Moshe: esta es la forma de educar. Ahora bien, hay otra idea más que enseguida vamos a tratar de explicar también sobre la forma de que Moshe tenía que enseñar, pero quiero centrarme en este punto. Porque ¿qué hubiésemos pensado? ¿Qué hubiéramos pensado que tendría que ser la forma de enseñar o de instruir Torah? Tal vez decir, por ejemplo, enseñar un pasuk, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Digamos que esa es la matara, esa es la finalidad, enseñar Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. ¿Y qué quiero yo hacer? Que los que me escuchan lo repitan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, lo que sea necesario, hasta que lo sepan de memoria. Y así con el siguiente, de Ares, Aitato, Babohu, etc. O sea, simplemente memorizar aquello que está escrito. Entonces viene acá Rashi y nos dice: no, eso no es enseñar. Memorizar no es enseñar, sino que lo que se necesita es que ellos puedan aprender, entender, tamei adavar, entender cuáles son las razones de algo, o sea, las razones de una mitzvah, de una ley,
uferusho y su explicación. Entonces me quiero centrar en estas dos palabras porque hay acá obviamente una cosa que al parecer es lo mismo, porque Tameh Adabar Uperusho podríamos pensar que es lo mismo. Podemos tomar cualquier mitzvah, digamos la mitzvah de Netilat Yadayim, que es Tameh Adabar, el por qué se hace Netilat Yadayim. Y eso podría ser su perush, ¿sería eso su explicación? Al parecer es otra cosa, ¿no? Entonces, la Kavaná de Rashi es la siguiente. Tamea Dabar es el por qué debemos realizar alguna mitzvah. Y lo dice en forma plural porque los te'amim, o sea, los motivos por los cuales nosotros cumplimos ciertas mitzvot pueden ser varios. Pueden ser varios motivos en diferentes niveles también de entendimiento. ¿Okay? Enseguida ya hablamos de eso. Y el perush es la forma en que tengo que hacerlo. La forma en que tengo que tomar el cli, que tenga que ser koach gabra, que sea una persona que ponga agua sobre dentro del cli, y que si es la primera netila de la mañana se hace intercalado, si no es la primera entonces no es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Es el perush del Inyan, o sea, la explicación en la práctica. Pero además, Rashi lo enseña, necesitamos que aprenda también Ta'amei Hadabar, o sea, los motivos de la halajá, los motivos de la ley. Y Rashi dice motivos, porque ya les dije, son varios, en varios, quiere decir, hay varios niveles de entendimiento. Yo puedo entender algo en forma simple y puedo entender eso mismo en forma más profunda y los motivos entonces van a ir cambiando en la medida que yo vaya profundizando más en la Torá. Puede ser que los motivos por los cuales hacemos ciertas cosas vayan siendo mucho más profundos de lo que hemos pensado antes. Entonces, esto es la forma en que tienes que enseñar, le dice Hashem a Moshe, y esto es lo que está escrito en la palabra Lifneihem, delante de ellos, delante de ellos. Después, en el mismo Rashi, y obviamente esto está relacionado con lo que acabamos de decir, de que hay que profundizar en la enseñanza de la Torá, viene Rashi dice Lifneihem, otra explicación de Lifneihem, Velo Lifnei Goim, o sea, que la información de la Torá debe ser puesta delante de Am Israel, o sea, de Yehudim, y no puede ser entregada delante de personas que no sean Yehudim. Beafilu yadata bedim echad shehen danim oto kedinei Israel, e incluso, porque estamos hablando de dinim, no estamos hablando de leyes, e incluso que tú sepas, dice, que ellos, las naciones del mundo, se juzgan a ellos, o sea, tienen justicia entre ellos, y muchas de esas reglas que utilizan son parecidas a las reglas de Israel. Al tevieu bearkaot shelahem. No vayas a venir delante de los arcaot de ellos, o sea, de los tribunales que no son judíos. Sheamevi dinei Israel lifne goim, porque la persona que trae los juicios de Israel delante de las personas de otras naciones, mejalelet Hashem, profana el nombre de Dios, un meyaker Shem abodazara, y valoriza el nombre de la idolatría, leahashiva, como para considerarla. Sheneemar, como está escrito, Kilo Ketzurenu Tzuram, no como nuestro Dios es el Dios de ellos, Veoiveinu Plilim, y nuestros enemigos hacen juicios. Ukeshe Oiveinu Plilim, cuando nuestros enemigos hacen juicios, Zeu Edut Leilui Ratam, es como si reconociéramos de alguna manera la superioridad de sus ídolos. Ok, este es un Rashi bastante complejo porque junta varias cosas, como las que acabamos de explicar. Una, ya lo dije antes, va a ponerlos delante de ellos, o sea que hay que poner las reglas y la Torá delante de las personas para que sepan exactamente cuál es el origen, los motivos de una mitzvah y también cuál es su perush, cómo debe ser cumplida. Por otro lado, dice después de que esto solamente puede ser hecho delante de Israel y no delante de Umot Haolam, o sea,
no hay que llevar juicios de Israel delante de tribunales que no sean tribunales de Yehudim, de judíos, porque estaríamos poniendo nuestros juicios en manos de ellos, a pesar que ellos juzguen de una manera muy similar e incluso idéntica a como juzga un tribunal judío. De todas maneras, no se puede ir a un tribunal que no es religioso, que no es judío, para hacer algún juicio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaríamos avalando la ira de ellos, la religión que ellos tienen, la estaríamos avalando, siendo que la justicia que ellos realizan es parte de los procesos religiosos con los que ellos también se mueven. Entonces, este es el marco del Rashi, este que acabamos de estudiar, Akshab. Obviamente todo esto está relacionado con lo que acabamos de decir antes, que esta parashá está conectada con la parashá anterior, con la parashá de los 10 mandamientos, que también esta parashá está conectado con el Mizbeach, con el altar, y de pronto ante esto nos surge acá una idea muy sólida que tiene que ver con dos cosas. Uno, explícale a Israel cuáles son los motivos de las leyes y la forma que se hacen, y otra, que no vayas con estas explicaciones delante de tribunales que no sean tribunales judíos. Este es, digamos, el marco que trae este pasuk, que obviamente si ustedes han percibido ya que con esto comienza una serie de leyes, entonces lo que la Torá nos quiere decir, Rashi nos quiere informar, es que estos son los instrumentos con los cuales tú te vas a manejar con todas esas leyes. O sea, de aquí en adelante tú tienes que saber que este es el marco. ¿Bien? O sea, explicar los motivos de las mitzvot, explicar el cómo se hacen y nunca llevar esto a tribunales que sean civiles, o sea, tribunales que no sean religiosos. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que enmarcarse, tiene que estar dentro de ese esquema. Ese es el esquema del juicio que hace a Israel en sus tribunales. O sea, se enmarca en eso. Y para esto quisiera centrarme un poco en un ejemplo, porque hasta ahora hablamos como una especie de introducción, ¿no? 10 mandamientos, estas mitzvot. El altar, Sanedrín al lado del altar. Y ahora vemos que tienen que estar frente a Israel, o sea, explicaciones y formas de realizar la mitzvah, y obviamente que no llevarlo a tribunales que no sean judíos. Muy bien. Tenemos como una especie de introducción y varios keilim, varios instrumentos en la mano. Y ahora tenemos que empezar a trabajar, o sea, empezar a enseñar algunas de estas leyes que tienen que estar dentro del marco que ya fijamos. Y la primera que surge, que es bastante, hasta a ti, bastante sorprendente que sea esa precisamente la primera, es la mitzvah del Eved Ivri, o sea, la mitzvah del esclavo hebreo. Que dice la Torá, les leo la Torá, hay muchos comentarios acá, pero la Torá vamos a leerlo y explicarlo. Kitigne Eved Ivri, cuando compres un esclavo hebreo. Shesh Shanim Yavot, durante 6 años trabajará. Esto es un poco extraño porque la esclavitud antigua que nosotros conocíamos era la adquisición de seres humanos prácticamente toda la vida. Sí, había muchos lugares que se podía liberar a los esclavos, un decreto de manumisión que hacía un propietario, un amo con respecto a alguno de sus esclavos y quedaban estos libres. Pero no era lo común. ¿Por qué? Porque los esclavos era una fuerza humana que se utilizaba para trabajar y de esa manera enriquecer al amo. Y de pronto viene la Torá y dice, mira, solamente 6 años. O sea, esta metziut, esta realidad de un esclavo judío comprado por otro judío es solamente durante 6 años. Y en el séptimo tiene que salir libre. Ahora, ¿por qué se da una situación así? ¿Por qué se da algo así como un esclavo hebreo? Número uno. Y segundo, que solamente sean 6 años, sino para siempre. Hay algo acá que como que gira en torno a algo raro desde el punto de vista de lo que nosotros comprendemos por esclavitud, ¿no? Entonces, enseñan a los jajamines, las Gemarot y en los lugares donde se estudia el tema, que por qué un Yehudí
termina vendiéndose o siendo vendido como esclavo. ¿Cómo ocurre algo así si Am Israel, cada uno de los Yehudim de Am Israel es una persona libre? Entonces, ¿por qué de pronto cae en en esta situación de esclavitud? Entonces explican que esto se debe a que estamos frente a una persona que no supo pagar deudas, o sea, que se endeudó y no pudo pagar sus deudas. Entonces, para que el Job, la deuda que sea cumplida, pagada, para que sea completado eso, que no quede un espacio vacío, entonces si él no tiene cómo pagar lo que pidió prestado, lo que dañó incluso, debe ser vendido como esclavo y con ese dinero se paga la deuda. O sea, hay alguien que lo compra y esta persona que lo compra, dice acá también la Torá, que si el esclavo es soltero, va a salir soltero, pero si no, el amo puede pasar puede pasar una mujer. ¿Bien? ¿Por qué todo esto? ¿Qué son todas estas leyes tan extrañas para nosotros? Entonces, acá es donde tenemos que prestar atención. La esclavitud desde el punto de vista de la Torá, como la estamos viendo, es simplemente una forma de corrección, una forma de corregirse. Te voy a explicar por qué. Y cuando una persona no tiene para pagar una deuda, entonces va a servir como esclavo 6 años. Y con esto se paga la deuda. Entonces son deudas mayores, entonces obviamente esto es el proceso, ¿no? Y trabajando va él pagando esa deuda. Lentamente va pagando la deuda. Esta situación nos enseña que la esclavitud hebrea, de la que hablamos, ya sea él o ella, diferentes consecuencias, pero la esclavitud de él y ella, tienen como finalidad la reinsertar, en reintersación, no sé si se dice así, reinsertar a una persona nuevamente dentro de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que aconteció? Dijimos que una persona que pidió un préstamo no pudo pagarlo y por lo tanto se vende como esclavo para pagar la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquí hubo una persona que tuvo algún tropiezo, que puede ser que este tropiezo sea porque no supo mirar lo que ocurría y no supo invertir o no supo hacer las cosas que eran necesarias hacer para no ingresar en estos problemas y al final se endeudó. Pues estamos hablando de una persona que no tiene una capacidad a veces tan grande de poder reflexionar y de poder manejarse en la vida social. Entonces, ¿qué le hacemos? Le hacemos o puede hacer que vaya a vivir con un amo que lo va a adquirir como esclavo, pero este amo no es solamente un amo que lo va a mandar a trabajar como esclavo, sino que le va a enseñar a cómo tiene que manejarse una sociedad, cómo una sociedad va a tener que crecer y cómo una sociedad se va a ordenar. Y de esta forma, esta persona no va a volver nuevamente cuando terminen los 6 años, a pedir préstamos de dinero que él no puede devolver. ¿Mejor? Porque si no puede devolver, porque no va a poder alcanzar a llegar ahí, entonces no puede pedir prestado, sino que tiene que vivir de la forma en que en este momento él está. Esto puede cambiar, si Dios quiere, pero en este momento eso es. Entonces, el Eved Ivri, el esclavo hebreo, es un estatus que la Torá da para todas aquellas personas que tienen dificultades para poder construir su vida de una manera armónica y necesitan la ayuda de la sociedad, necesitan que la sociedad ayude. Y la forma que tiene la sociedad de ayudar a alguien es precisamente a través de lo que se conoce como la abdut, o sea, la esclavitud hebrea.
Este es el motivo profundo. Dijimos que tenemos que explicar, hay que explicar los motivos. Este es el motivo profundo desde el punto de vista más bien psicológico, si podemos decir, o social, del Eved Ivri. Es una persona que le cuesta, que no tiene capacidad de poder convivir e interactuar socialmente por miles de motivos, y suele caer en estas situaciones de falta monetaria u otras que lo ponen en situaciones muy difíciles, y por lo tanto para poder salir de ahí necesita tiempo, necesita pensar, necesita lo que nosotros vamos a llamar abdut, necesita esta esclavitud. עכשיו, si vamos a seguir en el mismo camino que estamos ahora siguiendo con respecto a interpretar o a tratar de entender la mitzvah del Eved Ivri como una persona que fue vendida debido a su falta o a su incapacidad de poder vivir o convivir o manejarse en el mundo, en el mundo que vivimos, entendemos entonces que la Torá tiene una misión educadora. O sea, la Torá está aquí para educar. Y ustedes pueden preguntar, bueno, pero ¿se puede educar sin tener que caer en la esclavitud? Y desde un punto de vista fundamental, podríamos decir que sí, pero no de un punto de vista real, porque las personas necesitan en la realidad de algo que Behemet los enmarque. Y aunque les enseñemos cosas abstractas, pero si estas están dentro de un marco, entonces estas pueden tener posibilidad de poderse realmente implementar. Entonces, si dejamos a la persona y le decimos, ¿sabes qué? Tú tienes problemas, tienes que tratar de ir, trabajar, buscar y pagar tus deudas. No siempre vamos a encontrar que el ser humano lo va a hacer. En cambio, si le planteamos en forma seria que está en un camino no correcto, que debe realmente aterrizar, o sea, que estar aquí y participar de todo tipo de proyectos que tengan finales que se puedan prever. ¿Bien? Eso es, siempre puede pasar lo contrario, Najón, puede pasar otra cosa, pero hay que estar por lo menos en el camino para que las cosas sean en alguna medida predecibles, y de esa manera podamos mantener un cierto orden mundial mientras estamos. Este es el motivo profundo justamente del Eved Ivri. O sea, el Eved Ivri es una persona, como ya le dije, que está incapaz, que es incapaz de ser parte de una sociedad normal y necesita un tiempo de estudio, y este tiempo de estudio se lo va a dar su suegro, que va a estar con él, va a hablar con él y van a planear también con él ciertas cosas. ¿Eh? Esto es con el amo, no con el suegro, perdón, con el amo. El amo es el que lo va a reeducar, le va a traer el mundo de la reeducación. Hay acá un punto interesante de lo que hablamos, que el Eved Ivri es una persona que está desconectada de lo social. Y esto ocurrió escuché de un rab que, tratando de explicar todo el tema del Eved Ivri, entonces lo trajo también en unas perspectivas bastante más extensas y que son muy importantes en las presentes. Rab dijo que si una persona, por ejemplo, le tocó a él em, eh, estar o visitar presos en la cárcel, en diferentes lugares le tocó visitar, dar conferencias, clases, estudiar, filote, etcétera, un rap que escuché. Y una de las cosas que le sorprendió de las personas que estaban prisioneras, especialmente aquellos que estaban con problemas de robo, por robo, en todos los niveles, ¿no? E incluso no tanto de robo, drogas, ese tipo de cosas. A él le resultó muy sorprendente escucharlos hablar, porque cuando les preguntaba a los convictos
por qué hicieron esto? ¿Cuál es el motivo que llegaron a cometer este robo, a vender cosas ilícitas, etcétera? Y una de las respuestas que todos daban, estando ya en la cárcel, era que en la sociedad todos roban, solo que a algunos los encuentran y a otros no. Eso es lo que le decían. La verdad es que todos le traían, estamos hablando de cárceles donde hay judíos, entonces, personas que piensan, ¿no? Entonces le traían todo tipo de pruebas, le decían, mira, esta persona tiene un Mercedes-Benz, tiene un Opel, tiene un Luxus, ¿eh? Lexus, que se llaman estos autos muy, muy caros. Y le dijo, mira, si trabajamos tú y yo juntos toda la vida, no vamos a poder no vas a poder llegar a comprar un auto así. Entonces, Pashut, que la persona que lo tiene es porque es un ladrón, lo robó. De alguna manera robó el dinero y lo compró. Si vemos las mansiones que estas personas tienen, el dinero que ellos gastan, los viajes que hacen a uno u otro lugar, es Pashut, ya lo han robado. Porque no existe posibilidad de que alguien trabajando todo el día logre amasar fortunas tan grandes. Entonces, las personas que han amasado fortunas tan grandes, estamos hablando de los grandes, pero también hay pequeños, ¿no? Es porque son ladrones. Entonces, como todos son ladrones, yo también soy ladrón. El mecanismo psicológico que tienen para pensar. Y por lo tanto, el Rab decía que estas personas, aunque nos suene raro, ¿no? Porque muchos de nosotros tampoco, en general, tenemos demasiada fe en la sociedad, pero estas personas han perdido la fe en la sociedad. Son personas que no creen que sea posible ser honesto y honestamente amasar una fortuna, que puede ser, si esto viene Mina Shamaya, que Dios lo decide. Estamos tan convencidos que el latrocinio, el robo es algo tan evidente y tan generalizado, hoy día lo llaman corrupción, ¿no? Que obviamente pensamos igual que los ladrones, que los ladrones piensan así, eso es lo que realizan. Los ladrones han perdido el emún, han perdido la fe en la sociedad. Y es por eso que hacen las cosas que hacen, porque realmente creen que todos roban, entonces ellos también. Solo que a ellos los han apresado, los otros no, porque como ya tienen suficiente dinero, entonces pueden comprar a jueces, pueden comprar policías, se puede comprar todo, y como todos son corruptos, entonces, etc. Viene la Torá, decía el Rabbi, esto es importante no lo presente, viene acá la Torá y nos dice un momento, esto no es así, así no se construye una sociedad. Podemos decir, bueno, eres un soñador, un idealista que puedes construir una sociedad ideal sin todas estas cosas corruptas que hay, pero viene la Torá dice que Tigné Eved Ivri. Había una forma justamente de corregir las faltas de valor que las personas tienen en lo social, en el otro. ¿Cómo era? A través de la esclavitud. Se lo vendía y solo por 6 años, no suena mucho tiempo, por 6 años. Y de esa manera él iba a la casa de alguien, que esta persona que lo adquiría, y este es el proceso con el que se daba, era una persona que lo educaba para reinsertarlo nuevamente en un marco de una sociedad donde las personas tengan confianzas unos con otros de que todo se va a hacer en forma correcta. Pero para eso se necesita tiempo, para eso se necesita una capacidad de poder observar al amo y ver cómo el amo se comporta, para poder realmente llegar al entendimiento de que nos hemos equivocado y que no todos son ladrones, que no todos son corruptos, sino que hay una gran cantidad de personas que trabajan honestamente, que incluso con esa honestidad han adquirido y han amasado fortunas en forma honesta, y eso existe. No vamos a hablar ahora de los porcentajes mayores o menores, porque si hablamos de los porcentajes, estamos obviamente dándole la razón a todas las personas que van a después violar la ley, ¿no? O sea, los ladrones que piensan que, bueno, el 80% roba, entonces yo quiero ser ese 80% porque finalmente hay un 80% y es lo que en eso yo me baso. Viene acá la Torá, en el caso del Eved Ivri, y nos dice no. Ustedes tienen que saber
que si alguien ha perdido la fe en lo social o alguien ha inquirido en deudas que no puede pagar porque no supo leer la vida en sociedad, hay que esa persona reeducarla. Tiene que ir y vivir con alguien que le enseñe, que le eduque, que lo ponga dentro de los marcos necesarios para poder avanzar a una vida que sea plena y a una vida que sea íntegra dentro de un marco social que sea pleno e íntegro. Y eso existe porque la Torah lo está mencionando, quiere decir que existe algo así. A veces nos cuesta entenderlo porque muchas veces nos hemos encontrado con situaciones diferentes, es verdad, pero el hecho de que la mitzvah exista, Kitikne Eved Ivri, quiere decir que es posible hacer que una persona cambie, incluso a través de un proceso muy drástico, como es de pronto perder la libertad por 6 años, siendo esclavo de alguien, y de pronto eso es una forma de reinsertar, es una forma en que la persona puede eh, cambiar, cambiar y cambiar para bien. ¿Bien? Este es el punto más profundo del Eved Ivri, o sea, del esclavo hebreo, que no es un castigo, porque no pudiste pagar, porque robaste o porque pediste prestado, entonces te mandamos 6 años a trabajar como esclavo. No, no es un castigo, sino es una reeducación, porque lo que acaba de pasar pasó porque tú perdiste confianza en la sociedad o porque no sabes manejarte dentro de la sociedad. Te vamos a enseñar cómo eso se hace. Y esa es la profundidad del Eved Ivri. Es una forma de poder transformar el alma de la persona para un nivel social mayor. Y esto justamente está muy conectado con lo que estudiamos al principio de la clase, de que el Sanedrín se ubica al lado del Mizbeach. ¿Por qué? Porque en el Sanedrín se solían litigar temas de corte legal, como los que estamos hablando, por ejemplo, robos, daños, cosas que en general son del derecho civil. También había el derecho penal, pero el derecho civil normalmente se trataban ese tipo de cosas. Y la Torá dice que esas cosas están al lado del altar, o sea, del lugar donde nosotros nos conectamos místicamente con Akadosh Baruj Hu, ahí al lado de ese lugar se van a tratar temas de tipo civil, o sea, del derecho civil. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué nos quiere enseñar? Que para la Torá de Israel, también las relaciones sociales, también todo lo que tiene que ver con el código civil es santo, es importante y es parte de la Torá. No es un netazar, no es una cosa extraída de otra parte que la tenemos que de alguna manera consumir, no, es parte de la Torá. Y todos los dinim que vamos a empezar a ver en esta parashá, uno tras otro, son parte precisamente de la Torá. Y no solamente en el punto de vista más profundo, que tiene que ver con Kabbalah y otras cosas, los años, etcétera, sino también a nivel profundo, pero a nivel de cómo la Torá entiende que el mundo tiene que ser construido, cómo tenemos que construirlo. Y si hay alguien que de alguna manera se equivocó, no supo leer bien lo que ocurría, esta persona tiene que ser educada, porque esa es la forma de avanzar, esa es la forma de corregirse, esa es la forma en que el ser humano vuelve nuevamente a ser humano. Y la humanidad nuestra está bajo los límites, obviamente, de la Torah. En la parte, o sea, siguiendo con la primera mitzvah que aparece acá en Mishpatim, que es la mitzvah del Eved Ivri, una de las cosas en medio minuto que nos queda de importante que el amo hace con con la persona que es vendido como esclavo es in begapoyabo begapoyetse. Si es que él estaba soltero, va a salir soltero. Bein Bali Shahu, si es que estaba casado, Beyatza Ishto Imo, va a salir su mujer con él. Rashi inmediatamente pregunta en el nombre del Midrash, pero a la mujer no la vendió nadie. El único que se vendió fue él. Entonces, ¿por qué también la mujer va a salir? Porque todo el tiempo que él sea esclavo, el amo tiene que mantener a la mujer del esclavo. Y por lo tanto, ella no es esclava, o sea, no tiene que obedecerle ni trabajar para él ni nada. Él sí.
pero él, el amo, está obligado a mantenerla. Por lo tanto, cuando el esclavo mismo deje de ser esclavo, entonces él ya deja de tener esa responsabilidad de mantener a la mujer del esclavo. ¿Por qué esto? ¿Por qué se da esta situación? Esto es pshat en la Torah, es simple. Es una de las cosas que el esclavo hebreo tiene que entender en esta rehabilitación que él tiene, que es justamente que necesitamos en una sociedad sana que podamos incluso mantener a otros, que podamos incluso ayudar a otros. Aquel que tiene la posibilidad de hacerlo y lo hace, es justamente parte de este mundo ideal que es el mundo de la Torá. Y por lo tanto la Torá lo dice, es mitzvah, así debe ser hecho, porque esta es la sociedad. Así tiene que construirse, así tiene que crecer con estos valores, que incluso él, el amo, que no tenía por qué preocuparse de tu mujer, lo va a hacer y la va a mantener. Este es el comienzo de un tema, de una enorme cantidad de temas que van a surgir de aquí a nivel social, que justamente son el gush, el cuerpo que viene después de los Aseret Dibrot, después de los 10 mandamientos, para enseñarnos precisamente que esto es parte de la Torá de Israel. Como dice Rashi muy bien cuando quiere juntar un tema junto con otro, dice, así como los 10 mandamientos se dijeron en el monte Sinaí, también esto que estamos hablando ahora, que es netamente social, para poder reincorporar a una persona a una vida social normal, también esto se dijo en el Ar Sinai. ¿Por qué? Porque la Torá pide, para poderse acercar a Kadosh Baruj Hu, que seamos muy cercanos también de nuestro prójimo, que sepamos ayudar a los demás, que podamos estar cerca de los demás y que los demás vuelvan a tener fe en lo social, en la sociedad, en una sociedad que no es corrupta, en una sociedad que realmente tiende al Gesed. Ese tiene que ser el mensaje que tenemos que transmitir en este punto de la Geulá en el que estamos avanzando y en la parashá que nos toca estudiar esta semana y leer Bezrat Hashem este Shabbat. Muy bien, vamos a quedar entonces por hoy hasta acá. Bezrat Hashem, que estas palabras de Torah ayuden y sirvan para que nuestros soldados vuelvan sanos y buenos a sus casas, para que los secuestrados de Israel sean liberados y para que todos nuestros enfermos y heridos encuentren refuah shlema, mina shamaim, Bezrat Hashem. Quedamos entonces hasta acá.